que hoy te invité porque quería hablar un poco de cómo construir una red de apoyo en el duelo. Entonces, pues, bienvenida ahora sí, Eulalia. No, Cindy, no, agradecerte la invitación y bueno, de pronto también comentarles a la audiencia que el objetivo con la huella de EMA y transformándonos es que realizamos como una alianza estratégica que les vamos a ir comentando en el transcurso del programa, orientado a qué, pues a apoyar a mamitas que están en duelo gestacional y neonatal y pues ofrecer diferentes tipos de servicios, ¿cierto? Desde psicología, ¿cierto? Que es mi área, pero también poder apoyar a la huella de EMA en procesos orientados pues a los círculos de palabra y una serie de actividades pues que digamos que tenemos planteadas con Cindy y bueno, y esperar que nos acompañen en ese proceso. Así es. Porque algo que pasa, Eulalia, es que cuando nosotros vivimos esta experiencia nos sentimos muy solos, ¿no? Hay como una sensación de soledad alrededor de este tema y creemos que a nadie más le pasó, solo a nosotros y no sabemos con quién hablarlo, no sabemos en dónde encontrar empatía. Muchas de las personas lo primero que hacen es buscar en internet, ¿no? Pero Ujú. aún así, como que hay mucha información en internet, hay como una barrera o un limitante que hace que yo realmente pueda encontrar esa red de apoyo. Entonces yo te quiero preguntar primero, Eulalia, cuando nos sucede esto de que vivimos una pérdida, ya sea gestacional, al poco tiempo de nacer, y encontramos ese sentimiento de soledad, digamos, ¿cuáles serían esos primeros pasos que tú recomiendas para empezar yo a abrirme a encontrar esa red de apoyo que me va a acompañar en el camino? Ok, bueno, bien, yo pienso que vamos a dividir esa red de apoyo como en diferentes instancias, ¿no? ¿Cierto? Digamos que la red de apoyo tiene como diferentes elementos que hay que tener en cuenta. La primera red de apoyo primaria a las que todas podemos acudir es la familia, ¿cierto? Pues ¿por qué? Pues porque la familia es nuestro suelo, nuestro piso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la familia? ¿Sí? Que pues por ser miembros de una familia, ¿cierto? Nuestra familia va a estar dispuesta a acompañarnos, ¿sí? Pero ¿qué pasa de pronto con las situaciones con la familia? Que, que a veces en el proceso de ellos querernos ver mejor, vernos más tranquilas, como que avancemos en nuestro duelo, como que a veces también pueden ser imprudentes, ¿sí? Con las preguntas, con la manera como se acercan, ¿no? Pero pues sabemos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, no sé, a veces los suegros, ¿cierto? Son esa red de apoyo primaria en la que nos debemos sostener, ¿sí? Posiblemente tenemos que enseñarles a cómo sostenernos, Ok, ¿sí? ok. ¿Y de qué Porque a se veces, trata eso de enseñarles? Cuéntanos un poco más. bueno, enseñarles a ellos es un poco como plantear mmm, qué necesito en este momento, ¿no? ¿Qué necesito en este momento de mi proceso de duelo? Entonces, pues si yo necesito llorar, pues está bien, acompáñame a llorar, ¿sí? Si yo hoy pues no tengo deseos de comer, está bien, entiéndame, y seguramente te voy a recibir una aromática y estará perfecto para mí tomarme una aromática, pero posiblemente no comer, ¿sí? Posiblemente si quiero un abrazo, ¿cierto? O me ves llorando y me pones la mano en mi hombro o me abrazas, posiblemente ese sea un elemento de acompañarme de una manera diferente, ¿sí? Ok, Entonces ok, acá vamos a mirar muchos elementos más de tipo afectivo, ¿cierto? Más que la palabra, ok. ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos, digamos, en los primeros momentos de nuestro duelo? Dos lenguajes de amor, ¿no? Que es la atención, ¿cierto? Estabas atento a mí, ese es un lenguaje de amor que nuestras familias nos dan, ¿cierto? Pero también un lenguaje de amor que es el contacto físico, ¿sí? Ok, Luego ya vendrán otros elementos dentro de ese proceso. ¿Mm? ok. Y Eulalia, ¿qué nos recomiendas cuando de pronto, como tú lo dices, la familia en su querer ayudarnos de pronto, pero no tiene las herramientas para hacerlo? Nos dicen no llores, ya supéralo, salgamos, empiezan a ejercer como un poco de presión o de juicios con relación de cómo tú estás llevando el duelo, cómo podríamos amorosamente poder comunicarle a nuestra familia qué tipo de ayuda necesitamos de parte de ellos, digamos. Ok. Mira, yo sugiero, por ejemplo, en este tipo de situaciones donde las familias de pronto
desde su intención buscan hacer las cosas, pero no entienden, escríbanle. Escríbanle cuál es su necesidad en este momento. ¿Sí? Ok, Entonces, alguien está diciendo acá, sí, a veces necesitamos estar en espacios solos y en silencio, claramente, entonces que ellos puedan entender que en este momento yo quiero estar encerrada y está bien. ¿Sí? En este sí, momento no quiero ver a nadie, está bien. ¿Sí? Pero que de alguna manera en algún momento las familias, ¿qué pasa? Que si yo estoy encerrada y no sé, te ofrecen una aromática, pues chévere que acá estoy para ti, te traje esta agüita, chao, vuelvo y te dejo en tu silencio y en tu espacio. Acá ok. estamos para ti, ¿sí? Entonces son maneras también de exteriorizar ese tipo de situaciones. Yo creo que la manera más fácil, digamos, para expresar, ¿cierto? Lo que necesitamos es escribiéndoles, decirles, mira, en este momento de que no entiendo qué me está pasando, ¿cierto? Porque yo creo que el duelo nos lleva a entender, no sabemos ni lo que está pasando, tenemos una serie de emociones como la rabia, como el dolor, como la pelea con Dios, como perdimos nuestro bebé y mis brazos están vacíos, ¿cierto? Pues ni yo misma estoy entendiendo mis emociones, ¿sí? Ok, Entonces, es como darle a entender eso en una carta. Entonces, cuando hacemos esa carta, ellos le captan más fácil el mensaje que si nosotros se lo decimos, porque pues no estamos como en la disposición de hablar en ese momento. sí, sí, ¿Sí? sí. Y lo de la carta también, tú nos decías en la otra charla que tuvimos con relación a parejas que también funciona mucho con la pareja, ¿no? Cuando esa red de apoyo que es mi pareja, de pronto no estamos llegando a un punto de comprendernos el uno al otro, es también poder escribirles una carta expresando con amor lo que sentimos, lo que necesitamos del otro. Ok, ok. Así es, ¿sí? Y además que pues hay que empezar siempre debemos entender que pues la mujer y el hombre manejamos los duelos de una manera diferente, sobre todo cuando estamos en pareja, ¿sí? Entonces no es que no se quieran conectar con su duelo como veíamos en alguna de las charlas anteriores, sino que pues no sabe cómo conectarse, ¿sí? O los hombres consideran que pues es nuestro bastón y nuestro soporte y se guardan muchas situaciones emocionales con el objetivo de qué? Pues de no llorar delante de nosotros, de no decir, pues porque consideran que primero deben apoyarnos. Y está bien, es un poco desde el rol que ellos han ejercido, ¿sí? Pero bueno, ya Ok, sabemos que ellos manejan un poco sus duelos de otra manera. ok. Bueno, y después de esto, tú nos decías que íbamos a partir este tema del red de apoyo en diferentes etapas. ¿Qué sigue, Eulalia, digamos, en esa construcción de tener mi red de apoyo en el camino? Perfecto. La segunda red de apoyo que los seres humanos tenemos son nuestros amigos, ¿sí? Nuestros amigos y amigas, ¿sí? ¿Por Ok, qué? Pues porque nuestros amigos y amigas pues nos conocen, por eso son nuestros amigos y ustedes saben que los amigos cercanos a nosotros que nos han acompañado un poco en el proceso de vernos la barriga, de acompañarlos, digamos, de en algún momento de celebrar, no sé, nuestros matrimonios y triunfos, ¿cierto? Esos amigos son importantísimos en los procesos de duelo, ¿sí? Porque te conocen, ¿sí? Es como nos conocen tanto, ellos se acercan de una manera diferente y te dicen, tranquilo, ¿sí? Llora, si tienes que llorar, hazlo y no hay problema, ¿sí? A veces a diferencia de la familia, ¿no? La familia a veces dice, no llores tanto. Cambio con el amigo, y el amigo no dice, llora, no hay problema. Comprendemos que tienes que llorar, ¿sí? Entonces, la segunda red de apoyo fundamental son los amigos, ¿sí? ok, Porque es una visión diferente del duelo, ¿sí? Porque la familia busca qué? Cálmate, avanza, ya es tiempo. Con los amigos ok, generan otros procesos emocionales diferentes. Tranquila, llora, tienes que gritar, hazlo. ¿Sí? ok. ¿Me necesito? Acá estoy. ¿Sí? ¿Qué quieres que hagamos? ¿No? Hay amigos que en el duelo gestacional uno le proponen, ¿qué quieres hacer? No quiero hacer nada. Bueno, entonces yo me quedo acá sentado si no quieres hacer nada. No, quiero salir un momentico. Listo, entonces, ¿quieres salir? Ven, salgamos aquí al parque del frente. ¿Sí? Entonces, bueno, te acompaño a que salgamos. ¿Sí? Ok. Que Y eso cuando te también a mí dicen, dime. no, tú sigue. O por ejemplo, cuando estamos en el parque con ellos, dicen, no, ya estoy aburrida de estar de ver gente. Listo, entonces camina, vamos adentro, no hay problema. ¿Sí? Entonces, nuestros amigos son un elemento muy importante en los duelos de compañía. ¿Sí? Porque nos llevan un poco como la idea. ¿Sí? Mm, Nos llevan un poco la idea. yo creo
Que también el tema de los amigos es un tema bien particular porque a veces los amigos tienen que llenarse de muchísima paciencia, o sea, de verdad, para poder de pronto fluir con el proceso sin querer acelerarlo también, sin querer sacarnos de la tristeza o sacarnos de la emoción que estemos transitando, sino hacerlo también con mucha paciencia de que tomará su tiempo, ¿no? Porque yo también he escuchado a muchos amigos como preocupados queriendo sacar a su amiga, amigo de esa situación, entonces te quiero también distraer. Entonces el amigo también a veces tiene que tener mucha paciencia de que a veces la persona no te va a querer hablar. O tal vez por una semana dices, no, no te quiero hablar, no te quiero contar y a veces soportar también esos silencios, porque como tú dices, nos conocen, pero en el duelo también, a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Es como que una nueva versión sale y es una versión con la que todos nuestra familia y amigos van a tener que aprender a conocernos y a aceptarnos en esta nueva yo. Así es, así es. Ujú. Y cuesta, ¿no? Porque de alguna manera, pues como hemos hablado en otras instancias, en otros momentos, pues este duelo nos cambia, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos unos cambios de 360 grados frente a muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que antes nos gustaba ya no nos gusta, o la manera de pensar cambia, ¿no? Cambia mucho cuando uno se enfrenta al duelo, entonces cambia, ¿sí? Si antes para mí la vida era importante, no sé, algunos aspectos, pues ya cambió la importancia de la vida de otra manera, ¿no? ¿Sí? Dice mi bebé Inti, dice, un amigo una vez me dijo, tenés que ser fuerte, sin saber todo el esfuerzo que estaba poniendo cada día. Mm. Ujú, ok. Ahí es cuando vienen las frases de pronto un poquito desafortunadas que tienen esa red de apoyo primaria que, como lo decía Eulalia, a veces no lo hacen la intención de lastimarnos, sino porque no tienen las herramientas de acompañarnos diferente. Entonces, cuando Ok. pasa esto, que de pronto en la familia y los amigos no tienen esas herramientas para acompañarnos diferente, aunque sí que hacen parte de esa red de apoyo, porque como lo dice Eulalia, es nuestra familia, son nuestros amigos, nos conocen y nos han acompañado en estos procesos, pues necesitamos que esa red de apoyo siga creciendo con quien sí tienen herramientas y de pronto podamos tener ese espacio que no encontramos en los amigos y en la familia. ¿Y quiénes serían, Eulalia? ¿Cómo sigo construyendo esa red de apoyo? Bueno, ¿quiénes siguen? La siguiente situación que genera un elemento de apoyo es acceder, ¿cierto? Por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿cierto? Como empezar a identificar, por ejemplo, libros, programas, lecturas, testimonios que uno encuentra por la red sin que todavía yo me vincule mucho. ¿Me explico? Es como un elemento externo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lectura que uno hace de ciertos libros, como, bueno, esta persona tuvo, por ejemplo, a mí hay un libro que me gusta mucho trabajar que se llama La cuna vacía, ¿no? ¿Mm? Ujú. Pero es un libro sumamente fuerte, ¿no? Cuando uno empieza a leerlo, ¿no? Y acaba de tener una pérdida, ¿sí? Entonces la literatura empieza a ser un elemento de red de apoyo, como empezar a entender, hay otras mujeres que han pasado por esta situación y han pasado por mis mismas emociones, por mi misma rabia, por mi mismo dolor, entonces me cuesta, ¿no? Empezar a hablar con la gente externa, ¿sí? Entonces los Ujú. libros empiezan a convertirse en un excelente aliado y amigo, entonces pues uno compra cuando el libro haya un poco de duelo gestacional o neonatal, ¿cierto? Sí. Empieza a evidenciar, por ejemplo, si encontramos en YouTube, no sé, algunos elementos como, por ejemplo, eh, audios que hablen de las experiencias de otras personas sin involucrarme con la gente, ¿no? Entonces, no me involucro, le escucho, pero no me involucro, ¿sí? Otro elemento es que se usa mucho, por ejemplo, desde el duelo como grupo de apoyo es empezar a buscar, por ejemplo, canciones, ¿no? Que me conectan, ¿cierto? Con lo que yo siento, ¿sí? Con lo que yo siento. Entonces Sí. busquemos canciones de duelo gestacional, quién canta para el bebé que está en el cielo. Bien, revisemos, ¿sí? Y creo pues que ahí, si no estamos peleadas con Dios, porque yo entiendo que este duelo nos lleva a una pelea con Dios muy grande, ¿cierto? Sí, yo creo que todas peleamos con Dios en un momento de la vida en el duelo, ¿cierto? Como pues, ¿por qué te lo llevaste? ¿Sí? Porque nos tocó pasar a nosotros, ¿no? Pues si no estamos tan peleadas con Dios, pues creo que Dios también se convierte en un elemento de duelo, de apoyo de nuestra red de me fortalezco en Dios a través
de su palabra, me fortalezco en Dios a través de la oración, me fortalezco en Dios en mis creencias, ¿cierto? En mis creencias, ¿cierto? ¿Mm? Entonces empezamos a ver elementos de la red externos, ¿no? ¿Sí? Donde están fuera, no es mi familia ni mis amigos, pero están fuera de mí, pero yo no me involucro mucho con ellos, Sí. ¿sí? Y Mira que, empezamos, dime. no, continúa, perdón. Y creo que ahí en esa red de apoyo hay un elemento importante que es que las personas buscan, ¿cierto? Como que en algún momento, bueno, tengo que volver a las cosas que me dan sentido, ¿no? Entonces las personas a veces empiezan a decir, bueno, voy a intentar caminar un momentico, pero no mucho, yo solo, ¿sí? O voy a intentar hacer ejercicio, pero no, antes hacía 2 horas, bueno, 15 minutos, ¿sí? Entonces empieza a haber un poco más de conciencia de uno, ¿cierto? Pero, pero los procesos son muy cortos, ¿no? Son tiempos muy pequeños, ¿cierto? Que nos permitimos eso, ¿sí? Pues porque el dolor y la rabia, ¿cierto? Y el empezar a entender el duelo, pues es un proceso que cuesta, ¿sí? Entonces Ujú. empezamos a utilizar, ¿qué? Elementos externos como tercer elemento ahí, digamos, de la red de apoyo. Yo en eso quisiera agregar algo, Eulalia, si me lo permites. Dice Irata punto Amaro, una pérdida duele tanto que a veces una palabra de aliento se vuelve en un golpe en el corazón. Y eso me acuerda de algo, y es que en efecto cuando estamos en duelo, pues estamos súper sensibles, o sea, es como que si estuviéramos a carne viva y cualquier cosa que nos roce nos duele. Entonces, por supuesto que hay cosas que están en el exterior que pueden ser muy hirientes, pero no per se, no porque estén ahí para herirnos, sino porque ya tenemos una herida muy grande que puede llegar a como que le agregamos más dolor al dolor, porque de verdad es un dolor muy difícil de transitar. Entonces, algo que por lo menos no sé tú qué opinas, Eulalia, pero a mí en lo personal, yo hice eso que tú dices, empecé a buscar red de apoyo en las redes sociales, veía qué páginas habían al respecto, quién estaba hablando de estos temas, qué libros habían, películas, documentales, me hice mi playlist con el que me permitía llorar así, pero mejor dicho, hasta que sacara todas mis emociones y me acompañaban en esos momentos. Pero después con el tiempo empecé a descubrir que esa red de apoyo que uno busca a veces en las redes sociales o en los libros va cambiando dependiendo de cómo yo voy avanzando en mi duelo. Entonces, si por ejemplo al principio yo quería llorar, yo empatizaba mucho, por ejemplo, con aquellos que hacían contenido de ese momento en donde expresábamos nuestro dolor, en donde necesitábamos reivindicar el nombre y la existencia de nuestros hijos, necesitábamos de pronto como desde ese lugar, ¿no? Empezar a decir, nuestro hijo existió, yo existí, y empezar a validar ese momento en donde había que estar en llanto en llorar. Pero después de pronto yo ya no sentía tanta concordancia con este tipo de red de apoyo. De Ok. pronto yo ya no me identificaba tanto con las mamitas que decían, no, es que es un dolor que llevas para siempre y con el que aprendes a convivir. Ya yo no estaba en ese lugar, entonces empezaba a buscar red de apoyo con, ok, ¿quiénes son esas mamitas que de pronto, después de haber transitado este dolor, lograron transformarlo en algo? En Ujú. amor, en servicio, en algo, que tienen esa visión de pronto de que lograron transformar ese dolor y que no es solamente resignarte a vivir con dolor, sino que de verdad lograron integrarlo desde un lugar mucho más amoroso. Entonces ahí empiezo yo a cambiar esa red de apoyo hacia que me iba como direccionando a lo que mi camino de duelo me estaba pidiendo. Entonces, por eso a veces sigues más a una persona y luego dices, no, yo ya me siento como que quiero seguir a otro tipo de personas, a otro tipo de visiones y empezarte a nutrir de cómo yo voy caminando a la vez de que voy Ujú. construyendo esa red de apoyo. Ok, sí, y es claro, ¿no? Sí, de lo que tú dices, claramente, dependiendo un poco las situaciones de duelo, nuestros procesos emocionales que son distintos para cada persona, vamos construyendo ese duelo. Entonces requerimos diferentes cosas en cada momento del duelo, ¿sí? Y seguramente si estamos en una etapa de mucha tristeza, queremos llorar, pues posiblemente vamos a escuchar canciones que nos generen la posibilidad de llorar para exteriorizar toda esa emoción, ¿sí? Si ya no estamos un poquito más avanzadas y consideramos que necesitamos otro tipo de palabras, pues las estaremos buscando, ¿sí? Entonces, digamos que
cada uno va construyendo su duelo en ese sentido y va buscando elementos en la red, ¿cierto? Que nos permitan irnos afianzando y dando esos pasos, ¿no? Y construyendo y reconstruyéndonos de esa manera. Ok. Por acá me dicen que el canal La Huella de Emma fue un apoyo y una red de apoyo en algún momento. Entonces, gracias. Para eso estamos. Y Ujú. seguimos construyendo muchas más herramientas que ya les vamos a contar con Eulalia. Pero te doy la palabra. Entonces, ¿qué sigue, Eulalia? ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo esa red de apoyo? Bueno, la otra parte ya de la red de apoyo es cuando uno empieza a hablar de su duelo, ¿no? Ok, Con personas externas, ¿no? Entonces, de alguna manera ya empieza un poco el proceso, digamos, con psicología, cuando las personas lo hacen, ¿cierto? O hay otros tipos de apoyo, ¿no? Hablar con personas externas a uno, los sacerdotes, los pastores, ¿sí? Personas ok, que uno no conoce, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya empieza uno a hablar, ¿cierto? Y pues acá empieza un poco la institucionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues si ustedes, por ejemplo, nosotros hablamos de duelo, no sé, por pérdida de un hijo, ¿cierto? Pues encontramos diferentes grupos de apoyo, ¿cierto? Y diferentes instituciones, ¿cierto? Que hacen ese tipo de procesos de grupos de apoyo, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que una cosa es que yo me siente a hablar, no sé, por ejemplo, yo conozco un grupo que trabaja con papás que han perdido hijos por suicidio, ¿sí? Hoy que estamos en la conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio, les cuento. Bueno, ok, entonces, entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues claro, es diferente que yo me siente a hablar con papás donde su hijo decidió irse, ¿cierto? Y decidió suicidarse, a tener un grupo de apoyo donde tenemos una pérdida gestacional y neonatal, ¿sí? ¿Listo? Porque cada etapa del duelo, ¿cierto? Es diferente perder un hijo, así sean hijos, ¿me explico? Es diferente perder un hijo bebé, un hijo adulto, perder nuestros padres, nuestros trabajos. Hay diferentes tipos de duelo. Los seres humanos vivimos con constantes duelos, ¿sí? Tenemos muchos duelos, ¿sí? Muchos duelos, ¿sí? Entonces, ahí vienen un poco todo lo que es los grupos externos, ¿sí? Entonces, digamos que creo que, pues, digamos acá en Bogotá, el grupo de HIT es un elemento de apoyo de duelo, ¿cierto? La huella de Emma, ¿cierto? Pero pues también encontramos grupos de apoyo a nivel internacional, ¿no? Entonces ahí uno empieza un poco más con la red hay grupos en Ecuador, hay grupos bueno, en diferentes partes del país donde empiezan a poner sus publicaciones y demás a través, por ejemplo, de las redes sociales y uno poder acceder a esa información, ¿cierto? ok. Mira que por acá nos dice Matine Z22. En mi caso, mi duelo fue muy sola y no permitía que nadie supiera que estaba tan mal. Me mostraba fuerte, entonces no hablaba con nadie sobre lo que estaba pasando. Nosotros mismos cerramos la puerta a revivir una red de apoyo y de ayuda. Entonces, Ujú. digamos, hay para personas como, digamos, como ella que tomaron la decisión, tuvieron sus razones de no compartirlo. ¿Tú qué crees que un grupo de apoyo como los que mencionas puede traer un beneficio para personas como Martínez Z22? Miren, yo pienso que hay un tema importantísimo, es que en la medida que los seres humanos no exteriorizamos las emociones, ¿cierto? Como la rabia, o sea, las emociones que tenemos en el duelo son sumamente complejas, ¿cierto? Porque son todas como al mismo tiempo, ¿no? Entonces tengo dolor, tengo rabia, siento frustración, estoy enojada con la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú no exteriorizas? ¿Sí? Que vas guardando, vas guardando, vas guardando, ¿no? Yo le digo a mis consultantes un poco, una paradoja es que cuando tú guardas y guardas y guardas todas tus emociones internamente, ¿cierto? Yo le digo eso a un lago picho, hablando emocionalmente, ¿no? Desde una paradoja. Si yo guardo y guardo y guardo, eso va a tener que salir de algún día, ¿sí? Eso va a salir, ¿sí? El tema es las salidas que esa emoción decide tener, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando guardamos y guardamos, ¿sí? Los seres humanos por lo general siempre optamos por tres tipos de salidas, ¿sí? O el cuerpo también decide tres tipos de salidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos dolores, ¿cierto? Entonces, en psicología se llama somatización, esa primera salida, ¿cierto? Que es una cantidad de dolores que empiezan a surgir, ¿no? Entonces empiezan a haber dolores de cuerpo, tensión muscular,
migrañas, ¿cierto? Em, Tenemos gastritis, colon irritable, bueno, una serie de situaciones que se desprenden de las emociones guardadas, ¿sí? Entonces, al guardarse las emociones, la primera salida, ¿cierto? Siempre va a ser la somatización, ¿sí? Y hay que asociarlo, ¿no? Entonces, los cuerpos, digamos, físicamente uno se enferma, pero también hay un componente emocional, ¿sí? En las investigaciones de psicología, a casi todas las enfermedades les cuento que el componente emocional casi tiene un 70% en todas las enfermedades y dolores de los seres humanos. El Claro. 30% es físico. ¿Sí? ¿Listo? Entonces es muy amplio el componente emocional. La segunda salida que cuando no exteriorizamos es que empezamos a tener síntomas depresivos, ¿sí? Y a veces las personas tienden a normalizarlo, ¿no? Entonces pueden confundir estados depresivos como con la tristeza. No es que estoy triste, no, un momento, pero ¿cuántos días llevas o cuánto tiempo llevas, por ejemplo, sin conectarte con la gente? ¿Cuántos días llevas sin bañarte? ¿Cuántos días sin comer? ¿Cierto? Porque lo que más es evidente, por ejemplo, en los procesos de duelo es el proceso de dormir y el proceso de comer, Sí. ¿sí? Que conecta más con estados de depresión que con tristeza, ¿sí? Entonces, hay que empezar a evidenciar un poco ese tipo de cosas. Y la otra salida cuando las personas no exteriorizan las emociones es ¿cuál? ¿Cierto? Los estados de ansiedad, ¿sí? Entonces, estoy huraño, estoy irritable, si me dicen algo me pongo de mal genio, no quiero ver a nadie, ¿sí? Quiero aislarme del mundo, ¿cierto? Y pues empezamos a ver un poco ya ahí como ciertos síntomas asociados a la ansiedad, pues como el dolor en el pecho, hay sí, sí, personas que llevan un poco como al desmayo, al dolor de cabeza permanente, ¿cierto? Y no es físico, es emocional. Bueno, entonces, ¿qué es importante un poco tener en cuenta esta pregunta? Que siempre hay que buscar exteriorizar las emociones, ¿sí? Y hay muchos mecanismos, no solamente, digamos, lo terapéutico o hablar con otros, ¿sí? Pero sí generar ejercicios, ¿cierto? Que me permitan soltar esas emociones que no se quedan ahí. O sea, siempre hay que guardarlas, siempre hay que exteriorizar lo que sentimos y lo que pensamos, ¿sí? Y ese es un elemento fundamental, pues, en el cuidado emocional y en la salud mental. Claro que sí. Y porque tú, como lo dices, el hecho de que no lo haga ahorita no quiere decir que en algún momento va a salir. Por acá nos decían un comentario de que tuvieron su pérdida hace 2 años y que su pareja recién hasta ahorita está elaborando su duelo. O sea, después de 2 años se lo está permitiendo. Y es lo que decías tú, o sea, trabajarlo es súper importante, pero no porque no lo trabajes y lo metas ahí, lo escondas tal vez, quiere decir que en algún momento no va a salir. Va a salir y pues la idea es que podamos gestionarlo y sanarlo y sacar esas emociones pues de una manera muy sana, ¿no, Eulalia? Que creo que eso es lo que los grupos de apoyo a veces son muy importantes. Y yo lo hablo acá desde mi experiencia, o sea, yo tuve la fortuna de que cuando Emma murió, en ese momento HIC tenía, digamos, grupos de apoyo en Bogotá, que ahorita no los tiene. Y en ese momento yo conocí otras mamitas que estábamos en el mismo proceso y para mí eso fue muy sanador. Y claro que al principio me dio mucho miedo porque me daba miedo contar mi historia, me daba miedo expresar, a veces a uno le cuesta mucho contar la historia. Y lo que yo descubrí es que entre más yo la contaba, era como que más fácil se hacía contarla, como que ya no era como desde el llanto, sino ya esas emociones van cambiando cuando yo estoy teniendo la oportunidad de contarlo. Y nos reuníamos de que hacía tiempo y volvíamos a contar la historia y volvíamos a contarla y cada vez se iba haciendo como más fácil, sobre todo porque encuentras lo que tú dices, Eulalia, empatía con otros padres que están viviendo las mismas dificultades que yo. Entonces, Okay. eso yo creo que hacer comunidad con otros que están caminando el mismo camino del duelo es muy bueno para allá y para acá, porque yo puedo ayudarle a otras mujeres y otras mujeres me pueden ayudar a mí. En lo personal, yo soy muy afortunada porque eso pasó antes de pandemia y lo que pasó después de pandemia es que todo se volvió virtual y de alguna manera la virtualidad tiene beneficios, ventajas, pero también tiene muchas desventajas, que es por eso también que con Eulalia nos unimos este año para decir, no, vamos a abrir espacios presenciales porque ya necesitamos el abrazo, el contacto, el escucharnos uno a uno con atención plena, o sea, es volver a abrir esos espacios que de pronto después de pandemia se perdieron, pero que las personas los necesitamos para poder seguir ese camino de sanación.
Entonces ahí te cedo la palabra, Eulalia. Bueno, sí, entonces como dice Cintia, entonces, teniendo en cuenta la red de apoyo, la huella de EMA y Transformando son una red de apoyo para ustedes, ¿sí? Uno, por la experiencia, digamos, que tenemos de transformándonos en acompañamiento a duelos gestacionales y neonatales, ¿cierto? Y pues toda esta experiencia que Cindy desde el dolor ha construido desde la huella de él, ¿sí? Entonces nos unimos para empezar a organizar varios espacios presenciales en Bogotá y pues el objetivo también, aparte de hablar de los procesos, pues digamos como de este tema de la importancia del acompañamiento, de la importancia de caminar nuestro duelo juntas, ¿cierto? Es también abrir esos espacios para ustedes. Bueno, entonces tenemos puntualmente varios espacios en este momento. Uno es el Círculo de la Palabra, ¿cierto? Que lo vamos a realizar ahorita en septiembre para que ustedes nos acompañen, ¿cierto? Y el objetivo es conocernos, ¿cierto? Porque los seres humanos necesitamos la presencialidad, es decir, necesito verme con otros para comprender también mi dolor, ¿sí? Necesitamos vernos con otros para podernos reconstruir. Necesitamos vernos con otros para entender que no estamos solas, ¿sí? Y que también hay otras personas que están haciendo este camino, cada una a su manera, claramente, ¿sí? Pero estamos haciendo este camino, ¿sí? Entonces, vamos a abrir una serie de actividades presenciales, ¿cierto? Que pues queremos invitarlas cordialmente a que se hagan parte de eso. Entonces tenemos, recuérdame Cindy, la fecha. Ya te la confirmo. Y en octubre también, si les vas contando ahí, Eulalia, Ok, el taller que tenemos también presencial, de que se va a tratar un poquito. listo. Y en octubre, ustedes saben que en octubre se celebra el Día del Duelo Gestacional y Neonatal. Tenemos programado un El taller para 19 ustedes de relacionado octubre. el 19 de octubre, relacionado pues cómo empezar a, a, a transitar este duelo de una manera más sana, ¿cierto? Más cercana a nuestra emocionalidad, ¿cierto? Que nos permita ir dando pasos, ¿cierto? Yo creo que el duelo, ¿cierto? Ustedes saben que todos los duelos son un proceso de pasos, vamos dando pasos, pasos, pero hay unos pasos que nos cuestan, ¿sí? Entonces, cordialmente invitadas a que conozcamos estos pasos, que podamos hacer los pasos juntas, ¿cierto? Y empezar a entender que no están solas en sus procesos de duelo, ¿sí? Que es lo más importante, ¿no? Que hay un grupo que está dispuesto a apoyarlas y que construyamos red de apoyo. Ese es un poco el objetivo que hemos construido con Cindy, de construyamos una red de apoyo pues para estas mamitas que también como nosotras pasamos, ¿sí? Por estos procesos de duelo. Eulalia por acá nos dice Cris.loaiza nos pregunta, ¿cómo se puede dejar salir esas emociones? ¿Cómo lo gestiono para liberar? Ok, bueno, yo me quiero centrar un poco primero en gestionar la rabia, ¿cierto? Digamos que hay varias técnicas terapéuticas que uno puede utilizar como la escritura, el arte es maravilloso para la expresión emocional cuando te unes corporalmente, el arte es maravilloso. Eh, el tema de, por ejemplo, eh, de generar algunos elementos relacionados con las emociones, como por ejemplo en memoria. Recuerden que nosotros trabajamos mucho en duelo gestacional. En memoria A, desde la alegría voy a hacer tal cosa, ¿sí? Entonces nos establecemos tareas, ¿sí? Pero hay una emoción que a mí me parece muy importante que es que hay que soltar la rabia, ¿no? Si tú no sueltas la rabia no vas a avanzar nunca en las otras emociones, ¿sí? Y la rabia es necesaria, la rabia es importante dentro de las emociones. ¿Sí? Pero hay que saberla gestionar. Entonces, por ejemplo, yo le sugiero, por ejemplo, con la rabia un ejercicio, ¿cierto? Porque la rabia tiene tres elementos. Entonces, estamos con rabia, no sé, con las personas que de alguna manera consideramos que nos hicieron daño, ¿sí? Si, por ejemplo, hubo alguna situación en los hospitales donde nos sentimos violentadas, maltratadas, que mi bebé no fue tratado con cuidado y con amor, entonces generamos rabia hacia los médicos, hacia las enfermeras, al sistema de salud, etcétera, ¿no? ¿Sí? Esa es la primera rabia. La segunda rabia está orientada un poco a las circunstancias de la vida, ¿no? ¿Sí? Las circunstancias de la vida están relacionadas como
bueno, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Sí? Porque yo tengo que pasar por esta situación. ¿Sí? Y ahí es donde hay una rabia muy importante, que es la rabia pues con nuestras creencias, ¿sí? O con Dios, ¿sí? Entonces tengo rabia porque me toca pasar por a mí esta situación, ¿cierto? Porque a mí Y, no me y das hijos y a la señora que está allí debajo del puente, sí. Es algo que a mí me ahí pasaba y yo pasa, pasaba por ahí ese pasa la puente rabia con las y creencias. me moría, me Claro, quebraba. exactamente, ¿sí? Y la tercera rabia que hay es con uno mismo, ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa? Que uno tiende a culpabilizarse de la muerte de sus bebés, ¿sí? Entonces, porque uno se culpabiliza, entonces empezamos como a dar situaciones como, ¿qué me faltó hacer? Yo no me cuidé, no hice tal cosa, no hice caso, comí algo que no debía haber comido, ¿sí? Empezamos a culpabilizar, ¿sí? Y entonces cuando empezamos a culpabilizarnos es porque hay mucha rabia con nosotras mismas, ¿sí? De lo que hice y de lo que dejé de hacer y de lo que había podido hacer de otra manera, pero bueno, las cosas se dieron de una manera determinada y lo hicimos, pues creo que de la mejor manera posible. Con el tiempo vamos entendiendo que lo hicimos desde la mejor manera posible. Lo Sí. hicimos desde el amor, ¿no? Sí. Y pues nos cuidamos, pues desde el amor y hicimos las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les recomiendo? Por ejemplo, si están en su habitación, cojan un cojín, una almohada de su cama, péguenle a ese cojín, ¿sí? Péguenle a ese cojín, ¿cierto? Y exterioricen toda esa rabia, ¿sí? Y la rabia nos genera tres elementos emocionales, pues nos dan ganas de gritar, la rabia nos hace llorar, ¿sí? Tienen el permiso de que si tengo que decir groserías, pues díganlas, no hay problema, háganlo, ¿sí? ¿Listo? Y físicamente podemos tener tres situaciones emocionales, ¿no? Físicamente vamos a tener dolor de cabeza, claramente, ¿listo? Podemos generar, por ejemplo, un tema de mareo y cuando las rabias son muy profundas, hay un deseo de vomitar, ¿cierto? Con un elemento de evacuación del cuerpo, ¿sí? Y eso se conecta mucho con los elementos físicos de las emociones, ¿sí? Entonces, los componentes físicos no a todo el mundo le da el dolor de cabeza, sí es claro, ¿cierto? Entonces, si nos da ok, es normal dentro del ejercicio, ¿sí? Luego de que hayan hecho ese pegarle, ese cojín, ¿qué vamos a hacer? Hagan en cuenta que que hicieron como 3 horas de gimnasio, ¿cierto? Y que deben quedar rendidas, deben quedar cansadas, ¿sí? Entonces, luego el proceso es que tenemos que hacer recuperación emocional y vamos a ducharnos con agua tibia, ¿sí? Entonces, el agua tibia empieza a generar un proceso de recuperación en nuestro cuerpo y nos acostamos a descansar, a dormir, ¿sí? Cuando hacemos este ejercicio un poco con estas instrucciones y lo hacemos a profundidad, ¿qué pasa? Que tú vas a dormir profundamente, vas a descansar, pues porque cuando estamos en duelo no dormimos, no descansamos, ¿sí? Ese es un ejercicio que nos ayuda mucho con los elementos de radio. Ok, qué buen apunte, Eulalia. Espero que les haya servido a todos y que se den la oportunidad de hacerlo para poder empezar a exteriorizar esa emoción que es tan difícil a veces de transitar, que es la rabia. Por acá nos dice Irita, no podré estar porque vivo en Venezuela, pero no saben cómo me encantaría estar allí. Energías bonitas para ustedes, que Dios las bendiga y que sigan ayudando a tantas mamitas que lo necesitan. Muchísimas gracias. Yo sé que hay muchas personas que se conectan desde otros países, desde otras ciudades y bueno, esperamos con Eulalia poder traer más espacios para esas personas que están en otros lugares pues para los que están en Bogotá, les recordamos la invitación a que nos escriban para que les enviemos la información de nuestro próximo taller presencial, que es el 19 de octubre y el próximo Círculo de Palabra es el 16 de noviembre, Eulalia. Ya este Ok, mes no alcanzamos. Pero pues la lástima. idea es seguir contribuyendo a construir una red de apoyo para todas. Como lo decía Eulalia, fuimos dando pasitos de cómo se construye esa red de apoyo, pasando por la familia, los amigos, las redes sociales, los libros, las películas, la música, a empezar a conectar con otros seres humanos en grupos de apoyo y con un acompañamiento de pronto ya más
como de terapeutas o como más institucionalizado, que pueda cada vez nutrir y nutrir más nuestros procesos, llenarnos de herramientas para que podamos vivir nuestros duelos de una manera mucho más sana, ¿no? Que podamos de verdad transitarlo y transformar ese dolor finalmente en amor, en propósito, porque siempre nos viene a transformar. Entonces, pues, no sé, Eulalia, si tú quieres agregar algo, algún mensaje que quieras decirle a todos los que nos están acompañando, quienes nos escucharon ahorita o nos van a escuchar en diferido. No, pues darle la bienvenida, digamos, a este convenio de la huella de EMA y transformándonos. Estamos para ustedes, digamos que nuestra función es el servicio a ciertas necesidades que tenemos los seres humanos. Entonces, no, acá serán ustedes escuchadas y comprendidas, pues porque creo que también hemos transitado situaciones difíciles de duelo que nos han llevado a construirnos de una manera diferente. Entonces, pues es decirles que no están solas en sus duelos y que cuenten con nosotros. Claro que sí, pueden contactarnos a Eulalia o a mí también a través de nuestras redes sociales. Adri Barcenas pregunta que si el 16 de noviembre también hay taller. Les cuento, vamos a tener un taller que va a ser un taller muy bonito que venimos ya, digamos, gestando, Eulalia y yo, y ese taller es en octubre. ¿Por qué en octubre? Porque octubre es el mes de concientización de la muerte gestacional y neonatal en el mundo y nos unimos, es como nuestra contribución a unirnos a ese impacto mundial que tiene esta fecha para hacer este taller. Únanse los que puedan, va a estar súper bonito, va a estar muy profundo, vamos a hacer ejercicios prácticos, o sea, vamos a empezar a construir ese duelo con muchas herramientas y obviamente acompañados por Eulalia, que es una profesional maravillosa que tiene muchas herramientas para acompañarnos en el duelo. Y en noviembre, para contestar tu pregunta, en noviembre vamos a tener un círculo de palabra, que es un espacio en donde ya nos reunimos todas las mamitas que estamos viviendo este proceso, a compartir nuestros procesos, por supuesto, guiados por Eulalia y por mí. Entonces, pues bienvenidos. Bienvenidos y cualquier información adicional me escriben y con mucho gusto se las estaremos compartiendo. Creo que eso es todo, mi Eulalia Bella. Cindy, bueno, entonces agradecerte el espacio que hemos podido construir, Cindy, y bueno, aquí para todas ustedes, para todos los que estén conectados, entonces estamos para servir, vuelvo y les reitero, y no están solos en su No interior, permítanse, están solos. no estamos solos. Bueno, Un abrazo a todos y a todas, bendecido día y vamos a seguir haciendo envíos para que estén muy pendientes de nuestro contenido para las próximas fechas con muchas temáticas más que van a aportarnos. Un abrazo, Blanca, y abrazo a todos. Que estén muy bien. abrazo, feliz día. Feliz día. Bye.